Bueno, yo les voy a contar qué posibilidades tenemos las mujeres, algunas mujeres que tenemos partos en algunas maternidades del país, de poder dar vida 2 veces. Este es el lugar donde trabajo, donde voy todos los días, donde empecé como becaria en el año 2000, hace 17 años, buscando un lugar de trabajo que estuviera alineado con mis deseos, con mi visión de la salud pública, y encontré en el Hospital Garrahan un lugar donde se toman decisiones basadas en la evidencia científica, en donde se hacen evaluaciones muy exhaustivas de las tecnologías sanitarias, pero por sobre todo siempre se tiene la mirada centrada en el cuidado y la atención de los niños enfermos, esa población vulnerable de toda vulnerabilidad. Y empecé a trabajar y en este momento soy la jefa del Banco de Sangre y del Banco de Sangre de Cordón Umbilical, que está formado por 110 personas. ¿Qué es la sangre de cordón umbilical? La sangre de cordón umbilical es la sangre que queda remanente en la placenta y en el cordón una vez que el bebé nace y antes de que la placenta alumbre, y que hace muchísimos años, hace más de 30 años, se descubrió que dentro del cordón umbilical, dentro de la sangre, había unas células madre, que son las células progenitoras hematopoyéticas, que contienen esas células que se dividen una y otra vez, pero que además dan origen a las células de la sangre, a lo que conocemos como glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Y para qué se usa la sangre de cordón umbilical que colectamos en el banco público? Se usa para trasplante de médula ósea. Hasta ahora es el único tratamiento aprobado de estas células madre para repoblar la médula ósea de aquellos pacientes que necesitan un trasplante porque tienen enfermedades hematológicas o cáncer u otras enfermedades de la sangre como inmunodeficiencias. Para un trasplante de médula ósea, entonces, podemos usar la sangre de cordón, pero también podemos usar sangre de donantes adultos que se inscriben en el registro de donantes de médula ósea a través de donar sangre, inscribiéndose en el INCUCAI. Entonces hay 2 fuentes de médula ósea, las que colectamos en el banco público y los adultos que se inscriben en el registro. ¿Cómo se dona la sangre de cordón umbilical? El proceso es muy sencillo. Lo primero que hacemos es ir a los cursos de preparto en las maternidades o hablar con los médicos obstetras que atienden a las mamás que están embarazadas después de la semana 22 y les ofrecemos inscribirse en el programa, es decir, inscribirse como donantes de sangre de cordón umbilical. Llenamos unos formularios, firman un consentimiento informado que se los pueden llevar a su casa y conversar con sus familias, y una vez que eso sucede en el momento de parto, hacemos la colecta propiamente dicha. Ahí vamos. Esto es la punción de la vena umbilical y es un procedimiento que no es cruento y que no invade el normal desempeño del parto. No impacta ni en la mamá ni en el bebé, porque la sangre se colecta una vez que nació el bebé y antes de alumbrar la placenta. Se colectan muy poquitos mililitros porque son células muy poderosas, muy potentes, muy viables, que guardando hasta 25 mililitros, que es muy poquito, podemos salvar la vida de una persona trasplantándole la médula cuando lo necesita. Una vez que esto sucede, lo colectamos en estas bolsitas. Es sencillo, las obstetras, todos los obstétricas o técnicos en hemoterapias pueden hacer este procedimiento y luego viaja a temperatura ambiente a nuestro laboratorio, al banco de sangre de cordón umbilical que está en el Garrahan. Una vez que llegan las unidades, no pueden pasar más de 36 horas entre que la sangre se colecta y llega al laboratorio para tener células viables que después hagan de esto un trasplante exitoso. Nosotros en el Hospital Garrahan tenemos mucha tecnología y nos manejamos con los que llamamos buenas prácticas de manufactura, es decir, procedimientos que hacen que una vez que esa unidad se necesite para algún paciente, asegurarnos el éxito del trasplante a través de que estas células sean seguras, sean potentes, sean viables y tengan la calidad que tienen que tener para hacer el efecto terapéutico en los pacientes.
Entonces llega a nuestro laboratorio y una vez que las procesamos con estas buenas prácticas de manufactura y también las analizamos, porque le hacemos muchos análisis para infecciones, inmunológicos, de histocompatibilidad y genéticos, las guardamos. ¿Dónde las guardamos? En estos tanques gigantes, que son tanques de nitrógeno líquido. Cada uno de estos tanques almacena más o menos 3.000 unidades de todas las maternidades con las cuales tenemos convenios dentro del país. Estas 25 mililitros son como un milagro de vida, porque son los que nos permiten trasplantar a pacientes y curarlos de enfermedades graves. ¿De qué depende de que un trasplante tenga éxito? Depende de la histocompatibilidad, es decir, cuán parecido es el donante o la sangre de cordón con el paciente que vamos a trasplantar. Cuando un paciente que tiene una leucemia o una aplasia medular o una inmunodeficiencia o cáncer necesita un trasplante de médula ósea, lo primero que hacemos es buscar en la familia un donante compatible. Y nosotros sabemos que en la familia hay un 25% de probabilidades de encontrar un donante compatible para este paciente. Todo el resto de los pacientes no tienen chance de encontrar ese donante familiar. Con lo cual, ¿qué hacemos? Vamos y buscamos en el INCUCAI. El INCUCAI tiene el registro de células progenitoras hematopoyéticas argentino, en donde cualquier adulto que esté sano puede inscribirse a través de ir a donar sangre. Y además tiene registrado nuestra sangre de cordón umbilical. Lo maravilloso de todo esto es la red que se genera, porque el INCUCAI está conectado con registros de todo el mundo. Con lo cual que habrá ella más de 600.000 cordones y más de 28 millones de donantes adultos disponibles en el mundo para que cualquier paciente argentino de cualquier parte del mundo que requiera una unidad de médula ósea y que se encuentre en ese registro mundial pueda viajar a Argentina y asimismo viajan nuestros cordones, porque el Banco Público de Referencia Nacional de Sangre de Cordón Umbilical forma parte de esta red. ¿Y por qué forma parte de esta red? Porque justamente cumplimos estándares de calidad que nos permiten asegurar que nuestra sangre de cordón es tan válida como la sangre de cordón extraída en otros bancos del mundo. Entonces, hace muchos años los pacientes argentinos que necesitaban un trasplante tenían que viajar al exterior para poder trasplantarse. Ahora, tanto las médulas como los cordones viajan todos los días de un país a otro encontrando a su paciente compatible. La relevancia estratégica de tener un banco de sangre de cordón en Argentina es justamente aumentar la oferta nacional e internacional de donantes histocompatibles con nuestros pacientes. ¿Y por qué es tan relevante? Porque quizás los que tenemos antecedentes caucásicos encontremos unidades compatibles en los bancos más grandes del mundo, que son los de Alemania, los de Estados Unidos, y también Brasil. Pero aquellas minorías étnicas, los latinoamericanos puros, los argentinos puros, un paciente chaqueño o misionero, que son los pacientes que más tardan en encontrar sus unidades, no están representados en esos bancos internacionales. Entonces, esta es la relevancia de nuestro banco, tener bien representados a nuestros pacientes que necesitan médulas y que no las encuentran en los registros internacionales. Y es por eso que el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical tiene convenios con maternidades de casi todo el país. Y todos los días las madres a las que se le ofrece donar sangre de cordón y en su mayoría aceptan, se hacen las donaciones, viajan al banco, se procesan, se almacenan y después quedan disponibles para cualquier paciente de Argentina o del mundo que la necesite. ¿Cuál es nuestra experiencia? El programa no relacionado, el banco público al que puede donar toda madre que tiene su parto en una maternidad con convenio, tiene a la fecha
el banco se creó en el año 2005, 13.052 donantes inscriptas, madres que dijeron que querían donar su cordón al banco. Nosotros realizamos 12.000 y pico de colectas y criopreservamos el 40%. ¿Por qué criopreservamos tan poquito? Porque tenemos que asegurarnos que lo que vamos a guardar va a ser de la mejor calidad posible, porque cuando nosotros descongelemos esa unidad y la tengamos que trasplantar, el paciente ya está en condiciones de necesitar esa unidad y está, digamos, sin defensas, está lo que llamamos aplaciado y no podemos correr riesgo de que esa unidad no sea viable y que no genere, digamos, una respuesta exitosa en el paciente. Es por eso que somos muy exigentes y tenemos procedimientos muy rigurosos que aseguran que lo que guardamos realmente va a ser un producto terapéutico efectivo. Este es el programa público. Pero tenemos otro programa, un programa que se llama Programa Relacionado. Por esto que les había contado del 25% de tener un donante compatible dentro de la familia. ¿Y qué hacemos? Los médicos hematólogos o los oncólogos que atienden a los pacientes que tienen una madre que está embarazada nuevamente de su primer o su segundo hijo posterior a la enfermedad de ese caso del paciente, le ofrecen guardar la sangre en el banco de cordón umbilical. ¿Por qué? Porque de ser compatible ese paciente que podría necesitar un trasplante con el hermano recién nacido, el hermano no tiene que exponerse o someterse a una extracción de médula ósea, porque ya tenemos la disponibilidad inmediata de ese producto guardado. Este es el programa relacionado, este fue con el primer banco que empezamos, que empezó en 1996. Hasta ahora hicimos 832 colectas de madres que tienen segundos o tercer hijos, pero que su primer hijo es enfermo, pasible de necesitar un trasplante de médula ósea, y de este programa ya hicimos 38 trasplantes, 38 pacientes que salvaron su vida sin tener que someter al hermano gracias a este programa. Estos somos nosotros. Hoy estoy acá porque este gran equipo de personas está trabajando en el hospital, está entramando esa compleja red entre las madres donantes, entre los profesionales de las familias, de los profesionales de las maternidades, digamos, acompañando a las familias en su búsqueda desesperada de donantes de médula ósea. Gracias.